me doy cuenta que en la Escritura encontramos personas que son idóneas para el desarrollo de la actividad que Dios nos ha encomendado. Todo propósito de Dios requiere la intervención de otras personas con la ayuda, bien sea emocional, espiritual, monetaria, cualquiera sea el caso. Pero es necesario que nosotros pensemos que para hallar ese propósito, para conseguir la plenitud de ese propósito, vamos a necesitar ese tipo de personas. Por muchos años hemos escuchado en la iglesia o en el mundo del evangelio, el reino de Dios, que todos nosotros tenemos un propósito, que Dios va a cumplir su propósito en nosotros, que debemos enfocarnos en el propósito. Y no es mentira, pero es un asunto de saber también que el propósito no lo cumplimos nosotros solos. Tenemos que atravesar ciertas pruebas y ante esas pruebas vamos a necesitar la ayuda de personas que son los que nos sostienen en el camino. Parte de lo que el Señor a nosotros nos da como una bendición es el hecho de conocer personas, de tener personas cercanas, de tener personas que colaboren en la obra que Dios nos ha encomendado, de desarrollarnos espiritualmente, de crecer o de hacer cualquier tipo de actividad hacia el reino de Dios. Y quiero traer en este momento a colación uno de los personajes que pocas veces se menciona, ¿no?, en la mayoría de las predicaciones, en las enseñanzas, porque estamos acostumbrados a oír la historia de Moisés, de Josué y de todos los personajes populares. Pero el apóstol Pablo tuvo un compañero, un colaborador, un amigo llamado Epafras, y es de la persona de la cual quiero hablar. Pablo en la carta, en la epístola de los Colosenses, él está en el primer capítulo, dice que él estaba pidiendo por esa iglesia, estaba rogándole a Dios, pidiéndole a Dios en oración específicamente para que recibieran inteligencia y sabiduría espiritual. Y menciona Pablo que él particularmente estaba orando sin cesar, ¿no? Siempre daba gracias a Dios, dice el versículo 3, por las cosas que había oído de esa iglesia de Colosas. Es decir, que los hermanos de esa iglesia tenían un buen testimonio entre ellos, y la cultura de la iglesia mostraba de que ellos tenían estaban aplicados en el crecimiento espiritual, ¿no? Y las noticias, Pablo no estaba presente, Pablo estaba, si no me equivoco, estaba preso en este momento, y las noticias se las llevaba este compañero Epafras, ¿no? Noticias que daban testimonio de que ellos eran buena gente, de que ellos tenían buen testimonio, de que tenían santidad, de que habían tenido una comunión verdadera, genuina entre los hermanos, practicando los mandamientos del Señor, y que se había oído que ellos estaban siendo fructíferos en la obra del reino, ¿no? Pero todo esto se lleva a cabo no solamente por la visión de Pablo y por el apostolado y por todas las personas que a lo mejor colaboraron para que esto sucediese, sino por personas clave. Y este personaje, Epafras, es uno de ellos, ¿no? Dice el verso 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros. Fiel ministro de Cristo para vosotros. Y esta es una palabra que ahorita muy poco se ve, se evidencia. La fidelidad, la lealtad entre los hermanos. La gente ahorita depende mucho de las circunstancias. Si les sirves, si les convienes, están contigo. Y si no, bueno, toman otro rumbo, ¿no? Yo le quiero dar muchas gracias a Dios y le doy gracias a Dios siempre por la iglesia donde nací, donde crecí, las personas que me hicieron lo que soy ahorita, poder enseñar la Biblia, poder tener pasión por el Señor. Siempre fueron personas que se dedicaron y me brindaron la oportunidad de conocer al Señor de muchas maneras. Y a través de eso me doy cuenta que en la Escritura encontramos personas que son idóneas para el desarrollo de la actividad que Dios nos ha encomendado. Todo propósito de Dios requiere la intervención de otras personas con la ayuda, bien sea emocional, espiritual,
monetaria, cualquiera sea el caso, pero es necesario que nosotros pensemos que para hallar ese propósito, para conseguir la plenitud de ese propósito, vamos a necesitar ese tipo de personas. Y en este caso, Epafras era uno de ellos. Dice, Pablo lo llama consiervo. Es decir, que Pablo se sentía servidor y transmitió con su apostolado el hecho de servir, ¿no? Y aquí es donde también nosotros nos ponemos a pensar qué tanto le somos útiles a otras personas, qué tanto podemos beneficiar a otras personas de la manera en que podamos. Obviamente cada quien tiene sus puntos fuertes, pero la dinámica de crecimiento espiritual lleva mucho peso con la participación de las personas, y es algo que en la iglesia nosotros deberíamos mantener, deberíamos cultivar, que es el amor por el servicio, el amor de ayuda mutua. Como lo podemos ver en la Escritura, como lo hizo el mismo Señor Jesús, que tomó una toalla y pudo limpiar, lavar los pies de sus discípulos, de sus futuros apóstoles, dándonos ejemplo de que ser personas de iglesia, ser personas del reino de Dios, lleva implícito que nosotros seamos servidores, ¿no? Y me gusta esta parte donde Pablo lo menciona acerca de Epafras, porque parte de los propósitos que Pablo consiguió para orar fue por las noticias que Epafras le daba, ¿no? El comunicarle que la iglesia estaba fructificando, que estaba creciendo, motivaba a Pablo a tener oraciones específicas en este tipo de tópicos, que es la sabiduría, la inteligencia espiritual, que no son cosas que se obtienen de primera mano, sino que Dios va tratando con uno, con la iglesia, y en el dinamismo de la hermandad, Dios las va fortaleciendo, ¿no? Pero me gusta el hecho de que Pablo es motivado, dice que no cesaba de orar por ellos, y es la influencia de otras personas a las cuales uno ha influenciado o cualquier persona ha influenciado para correr dentro del mismo propósito, la misma carrera, que estamos en el reino de Dios y no tenemos que competir, no tenemos que persuadir a nadie de que nos mire, de que nos oiga, sino que tenemos un llamado, y dentro de ese llamado va a haber mucha gente. Así como va a haber gente que va a ayudar, va a haber gente que se va a oponer, que no va a querer que tú avances, que tú crezcas. Pero como dice Pablo en el libro de Romanos, a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y yo creo que es necesario que tanto las buenas como las malas rachas sean vistas, porque forma parte de nuestro crecimiento y nuestro desarrollo en el Señor Jesucristo. Pablo dice algo muy interesante acá. Dice que la noticia ha llegado hasta vosotros, la predicación, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Esto muestra el efecto de la pureza en el servicio que Epafras brindaba a estos hermanos. Es decir, que la influencia que este hombre, este colaborador de Pablo, este siervo, hizo en la iglesia, motivó, inspiró la vida de otras personas a mantener esa misma naturaleza de santidad, de creatividad también, si pudiese entrar la palabra, de poder llevar al crecimiento a otros. Y el punto acá crucial es que Pablo siempre fue un hombre espiritual, y la gente que él engendraba era gente con genética espiritual. Entonces, cuando uno sirve a Dios, cuando uno tiene pasión por Dios, cuando uno tiene inspiración de Dios, uno siempre va a ver la grandeza que otras personas tienen. Y cuando ves que las personas están produciendo frutos de eso que tú has sembrado, entonces te motiva a seguir buscando más y más ayuda de Dios para brindarles a los otros, ¿no? La Biblia nos manda que nos amemos, y las formas de amar en algunos momentos deberían ser poder inspirar el crecimiento espiritual en otros, el poder ver que los demás tienen dones, capacidades, no minimizar las habilidades, las destrezas de las demás personas, de cómo ellos aman a Dios, sino que poder nosotros cultivar esta esencia divina, ¿no? De poder
impulsar a las personas, a los hijos de Dios, a que se superen, a que crezcan. Y este es parte del llamamiento que tenemos como siervos de Dios. Yo pastoreo una iglesia y veo que en ciertos momentos las personas tienden a bajar su intensidad espiritual, algunos momentos suben la intensidad, pero siempre veo que el recurso alentador, el recurso de la fe, el recurso de la esperanza, el volver a centrar a las personas en la presencia de Dios, el predicar la palabra con ánimo de restaurar, de levantar, de vivificar a las almas, siempre trae buenos resultados. No podemos negar el poder de la misma semilla espiritual que Dios nos da y confiar en que las personas en algún momento van a dar luz de lo que se ha sembrado. No podemos detener la obra de Dios porque de primera mano no veamos un cambio, porque los hermanos se caigan o porque fallamos en algún tipo de intento, sino que podamos permanecer continuamente buscando estas mejoras. Y capaz y alcanzamos, no voy a decir el nivel del apóstol Pablo, pero capaz que podamos alcanzar la plenitud, el desarrollo y la complacencia que Dios desea tener con eso que nos dio. Yo creo que la palabra de Dios está llena de virtudes, de riquezas, de inspiración, y eso es parte de la dinámica que nosotros tenemos. No ver hacia atrás. Pablo tenía un versículo que él decía, olvidando lo que queda atrás. Puede ser que tuviste alguna situación en alguna iglesia, puede ser que tuviste alguna mala racha en alguna relación amistosa o de hermandad. Cualquiera sea el tema que te haya a lo mejor desanimado para servir a Dios, tenemos fuerzas en Cristo y la idea es que nos levantemos a servirle, que no nos limitemos, que no detengamos el poder. Todos cabemos en el reino de Dios. Dentro de ese reino hay un espacio para todos. Y yo creo que, como dice Pablo en Corintios, que los miembros más débiles son los más necesarios. Y todos nos necesitamos los unos a los otros. Entonces, espero que puedas tener una visión de ti y de los demás, de mucha grandeza, que puedas ensanchar el abanico de posibilidades cuando ves a las personas, que no te limites en poder bendecir, poder orar, poder pedir, no tener celos en el corazón, como que, ¿por qué voy a orar por esta persona para que tenga sabiduría espiritual si me cae mal? O sea, impedir el crecimiento de otros por alguna mala situación no es conveniente. Nosotros sembramos y debemos sembrar bien. Queremos cosechar lo del Señor. Y la idea es esa, que la gente pueda conocer más a Cristo a través de nosotros. Entonces, con esto le digo, Epafras no era un hombre tan famoso en la Escritura, pero Pablo hace una gran mención de él y me parece honroso, me parece un reconocimiento noble del apóstol en poder tener conciencia del trabajo efectivo que estaba haciendo este hombre. Espero que te haya gustado, que te haya llenado este mensaje y que lo puedas compartir cuando tengas el tiempo. Muchísimas gracias.